Capítulo 15. En el que el joven y el anciano se embarcan en viajes diferentes. El joven permaneció a solas mucho tiempo. De pronto, volvió a presentarse el mayordomo. Le entregó un sobre, al tiempo que le explicaba. Mi amo me ha confiado la tarea de darle esto a usted. Insistió en que lo leyera en la intimidad de su habitación. Puede quedarse un día más aquí. Después tendrá que marcharse. Estos son los deseos de mi amo. El joven le dio las gracias y, muriéndose de curiosidad por descubrir el contenido del sobre, se retiró obedientemente a su habitación. Esta vez, sin embargo, tomó la precaución de dejar la puerta un poco entreabierta por miedo a que le volvieran a encerrar. Se sentó en el borde de la cama, rasgó deprisa el sobre y sacó la carta. Estaba escrita con tinta negra en una hermosa caligrafía y olía delicadamente a rosas. Estos son mis últimos pedidos, decía la carta. Le dejo todos los libros de mi biblioteca. Le serán muy útiles. No cometa el mismo error que la mayoría de la gente hace con los libros. Algunos creen que el contenido de los libros es absolutamente inútil. Creen que ellos mismos están reinventando el mundo. Y, dado que no se benefician del conocimiento que se encuentra en los libros, repiten por desgracia los errores que cometieron sus antepasados. De esta manera, pierden un montón de tiempo y dinero. Tampoco caiga en la otra trampa, confiando implícitamente en el contenido de los libros y permitiendo que piensen por usted. Gente de valía en su mayor parte, los autores de estos libros han viajado durante muchos años y visto muchas cosas. Un libro es, siempre, hasta cierto punto, el recuento de un viaje. Pero el viaje que usted emprenderá no es idéntico al de ellos. Retenga solo aquello que sobrevive al paso del tiempo. En cuanto al resto, utilice su más precioso bien, su cabeza. Es todavía el mejor invento en lo que a pensar se refiere, según me han dicho. Por desgracia, la mayoría de la gente pasa su vida buscando métodos para no pensar. Así es la naturaleza humana. La inclinación a las salidas fáciles, al menos, en apariencia. La naturaleza y el instinto conquistan a la mayoría de las personas. Asegúrese de que su mente sea la vencedora. Desde nuestro primer encuentro, he tratado de transmitirle la sabiduría que he alcanzado a vislumbrar durante mi larga vida. En este documento encontrará unos cuantos pensamientos que representan mi legado espiritual. Me gustaría que hiciera lo posible para comunicarlos a tantas personas como pueda. De esta manera, mi vida estará justificada. Hable con la gente sobre nuestro encuentro y el secreto que ha aprendido. Sin embargo, antes de hacerlo, debe usted probarlo. Un método que no ha sido probado a fondo es completamente inútil. Dentro de 6 años usted será millonario. En aquel momento estará libre para dar los pasos necesarios para transmitir mi legado a la gente y hablar de nuestro encuentro. Ahora debo dejarle. Mis rosas me han esperado ya durante demasiado tiempo. Aunque se sentía embargado por la emoción, el joven buscó en el sobre y encontró el testamento del millonario instantáneo. Estaba guardado en su propio sobre y cerrado con un sello de lacre rojo con la forma de una rosa. El joven rompió el sello con mucho cuidado y sacó el documento, que tenía varias páginas. Este extraordinario testamento estaba escrito en letras grandes y majestuosas, que parecían respirar como si estuvieran imbuidas de vida propia. El joven se enfrascó en la lectura del testamento, que le llevó casi 1 hora, aunque a él le pareció que solo habían pasado unos pocos minutos. Cuando acabó de leer, naturalmente quería ir a darle las gracias al millonario por haberle hecho tan magnífico regalo. A toda prisa volvió al comedor. Allí no había nadie. Llamó al mayordomo. No respondió. Dado que volvía a brillar el sol después de la tormenta, pensó que el millonario debía haber vuelto al cuidado de sus rosas. No se había equivocado, pero el anciano estaba con sus rosales por una razón muy diferente. El joven salió corriendo al jardín y llamó a voces al millonario. De pronto le vio. Por curioso que resultara, el anciano yacía en medio de uno de los caminos al pie de un rosal. Cerca de él estaba el candelabro. Una sola de las velas estaba encendida, la más alta de todas, las demás se habían consumido. En un primer momento, el joven pensó que el millonario estaba durmiendo, haciendo la siesta en un lugar poco habitual. Después de todo, era un excéntrico.
Pero cuanto más se acercaba, más preocupado se sentía, como si se percatara de que estaba sucediendo algo muy grave. Cuando por fin llegó junto al millonario, sus temores se vieron confirmados. El anciano se había vestido con una túnica blanca que le llegaba hasta los tobillos. Sus manos, cruzadas sobre el pecho, sujetaban una única rosa. En su rostro no se percibía angustia alguna, ningún rasgo de sufrimiento. Estaba perfectamente sereno. Estaba muerto, tal como el joven ya había sospechado. Se aseguró de ello, arrodillándose junto al cuerpo y colocando la oreja contra la boca del anciano. Ya no respiraba, a pesar de que todo su ser irradiaba una felicidad sobrenatural. ¡Qué extraña manera de morir!, exclamó el joven para sí mismo. El millonario había sabido el momento exacto de su muerte. Quién sabe si no había sido él mismo el que había dispuesto el momento preciso de su desaparición, por medio de algún extraño y secreto medio que solo él conocía, o simplemente decidiéndose a morir por su propia voluntad. El joven jamás lo sabría. El millonario se había llevado el secreto con él. El joven sintió que también había llegado el momento de su partida. Sin embargo, justo antes de irse pensó que tal vez podría llevarse la rosa del millonario como recuerdo. Se inclinó sobre el cuerpo inerte y extendió su mano. Tocó la rosa, pero de pronto la apartó cambiando de parecer. Pensó que si se la llevaba cometería un sacrilegio a la memoria del anciano. La rosa le pertenecía. Era su última compañía. El joven se incorporó y vio el candelabro en el cual la vela central todavía seguía ardiendo. Los ojos se le llenaron de lágrimas. No había conocido durante mucho tiempo al millonario y sin embargo se sentía profundamente unido a él, como si hubiera sido su padre. Allí mismo juró solemnemente que jamás traicionaría al millonario. Que sería portador de sus enseñanzas lo mejor que pudiera. En el preciso instante en que pronunció este juramento, la última vela se apagó. El joven marchó de la misma manera que había llegado, apretando firmemente contra su pecho la última voluntad y el testamento del anciano. Al día siguiente, le trajeron la biblioteca del millonario a su casa. Era tan inmensa que le dejaba muy poco lugar para el resto de sus cosas. De hecho, el joven se vio de inmediato enfrentado a un dilema. Se mudaba o se desprendía de algunos libros. Escogió mudarse. Y lo hizo con el corazón alegre. ¿No era este un signo de la nueva vida que le esperaba?